En esta presentación lo que podrán encontrar son una serie de autores considerados como los padres o los fundadores de la geopolítica clásica, que son los más representativos, sobre todo, de esta primera etapa de la geopolítica. Vamos a hablar un poquito sobre su biografía, el contexto en el cual desarrollaron sus tesis y sobre todo algunos de sus principales postulados. Al final, en la parte de los recursos van a encontrar algunos de los textos directos de estos autores, así que esto va a ser más bien una especie de ruta o de guía de ruta para que ustedes puedan comprender previamente de qué tratan estos autores. Uno de los primeros autores que veremos es Karl Ritter. Él, no nos sorprenda, es alemán, es contemporáneo de la etapa de Humboldt y se considera también uno de los fundadores al hablar justamente de la relación entre la geografía, pero ya no solo como una geografía descriptiva, sino en relación con los seres humanos y sobre todo con la organización del Estado. Él escribió una obra muy importante que tiene alrededor de 19 volúmenes, denominada Las ciencias de la Tierra en relación a la naturaleza y a la historia de la humanidad. Pues vean cómo vienen también ya componentes de la historia, la geografía, en una etapa alemana de invasión napoleónica, de crecimiento del nacionalismo, formación de estados, revolución industrial, es decir, una etapa de gran transformación en Europa. Así pues, entonces estos principales postulados hablan también de un modelo orgánico del Estado, es decir, el Estado como un organismo vivo que tiene ciertas funciones, y él dice, bueno, los recursos en el planeta están distribuidos en forma arbitraria. Lo que tenemos que hacer para analizarlos es dividir matemáticamente el planeta en ejes y paralelos y de ahí tratar de organizar y jerarquizar la información y el conocimiento. Todo con miras, aquí sí, a crear una especie de relaciones y de leyes generales que ayuden a la organización justo del Estado en su función para la humanidad. Ritter habla así entonces también del vínculo entre geografía e historia y, por ejemplo, hace una relación entre la forma de los continentes, la forma física, y su vínculo con la historia. Por ejemplo, habla de esta forma ancha de África que explica cómo sus primeras civilizaciones tendieron a migrar o cómo Asia es impenetrable por los grandes imperios, por este corazón que tiene dentro de su parte territorial, o la forma triangular alargada de Europa, que según el autor explica también que ahí sea la cuna de la gran civilización mundial. En pocas palabras, determina cómo esta diferencia que existe en la forma de la superficie de la Tierra y de sus recursos va a determinar también la historia de la organización social y sobre todo, y aquí viene el componente geopolítico, el poder posible que tengan esos pueblos y la posibilidad que tengan de dominar tanto a la naturaleza como en la historia al resto de los grupos sociales. Un poco más adelante, en un contexto ya de una Alemania que va a lograr su unificación y en una etapa europea en donde ya comienza la visible expansión colonial de ultramar y los nacionalismos europeos también están en auge, viene este otro autor, también alemán, Friedrich Ratzel, que él se ve fuertemente influido por las teorías del difusionismo y un poco también por Darwin y las teorías de la evolución. Sus obras principales van a ser Antropogeografía y también este muy importante denominado Geografía Política. De esta forma, a él se le considera el padre del término de la geografía política, que, como ya vimos, va a ser el antecedente de la geopolítica más tarde. Así también él establece que el Estado va a tener una relación muy importante de nueva cuenta con el territorio y busca curiosamente establecer leyes. Por ejemplo, habla de que el Estado va a tener diferentes etapas, va a tener un nacimiento, una evolución, una madurez, un declive, finalmente una muerte. También habla, influido por estas ideas también de la expansión cultural de los pueblos, que todo comenzó siendo por familias,
A la vez, se van a conformar posteriormente clanes, los cuales van a formar estados, y los estados después en su expansión van a conformar imperios. Todo a través de una especie de continuo. También nos habla de que los estados, como en las leyes de la naturaleza, van a estar en una lucha constante por su supervivencia. Aquí se ve entonces una fuerte influencia de estas teorías darwinistas en sus ideas. Ratzel, influido por Ritter, va a hablar también de un determinismo geográfico. Esto es que el Estado va a estar en fuerte dependencia de la forma de su territorio, de los recursos que existan, de los vecinos que tenga, del tipo de fronteras. No hay que olvidar que para estos autores los estados son organismos vivos y por tanto tienen ciertas leyes. El más grande va a absorber al más pequeño, el más fuerte va a absorber al más débil y así es como se va expandiendo, teniendo un ciclo. Pero también esto origina uno de los conceptos también a veces mal entendido o mal afamado, que es el del espacio vital, o el famoso Lebensraum, que después Alemania va a utilizar como una justificación de su avance territorial. Pero a lo que este autor hace referencia es que el organismo vivo, que es el Estado, en su expansión, va a aumentar no solamente en la cantidad de su territorio, los kilómetros cuadrados, sino en su avance territorial, va a garantizar tener también mejores recursos, más riqueza y por tanto más poder. Y al tener más poder, va también a asegurar su supervivencia, porque no hay que olvidar que en estas teorías de la evolución, mientras más fuerte sea un Estado, va a garantizar su permanencia. Otro autor que va a lanzar también un postulado muy importante para la geopolítica clásica va a ser Alfred Magen. Él es estadounidense y a pesar de que en esta etapa todavía no se habla propiamente de geopolítica, intuitivamente comienza a hacer análisis de la importancia de otro elemento del territorio para el poder de un Estado, pero en este caso va a ser el poder marítimo. Él escribe un texto muy famoso que va a ser la influencia del poder marítimo en la historia, en el año más o menos de 1890, que es una etapa también de expansión territorial de Estados Unidos, como las potencias europeas se encuentran concentradas en la conquista de ultramar en esos momentos, el declive un poco de Gran Bretaña como gran organizador del mundo, la importancia del desarrollo tecnológico naval, y en toda esta etapa él lanza algunas ideas sobre el énfasis del poder marítimo por sobre el poder terrestre, que esto pues es una distinción muy importante de sus antecedentes. También habla de que el poder de un Estado va a estar en realidad en la capacidad de generar riqueza. ¿Cómo va a generar esta riqueza? A través de una gran industria que va a ser abastecida por materias primas que a lo mejor son venidas de diferentes partes del mundo y que la única forma de asegurarse esas materias primas, afirma él, va a ser teniendo una marina eficiente, la cual te permita llevar esas materias a tu territorio, ahí hacer manufacturas y esas mismas manufacturas ser llevadas a los grandes centros de comercio mundial. Y eso, dice Mahan, solo va a ser posible a través de una fuerte fuerza naval. También desarrolla el concepto geopolítico de isla, es decir, la importancia de que un país tenga una especie de vecindad solamente con el mar, le ayuda, según sus ideas, a que pueda generar y desarrollarse más libremente en su potencial también naval. Entonces al concepto de insularidad le va a contraponer la idea de un continentalismo. Y bueno, él no remite al poder marítimo solamente a una fuerza comercial de una marina mercante, sino habla de la importancia de flota pesquera, del comercio exterior, de infraestructura, de investigación científica, todo relacionado con el poder marítimo. Y aquí, en pocas palabras, él determina que las guerras entonces se ganan desde el mar, como estrangulando al enemigo económicamente por este medio, con el control del comercio que se va a lograr justamente a través del control del mar.
Como una contraposición a las ideas de Mahan, viene un geógrafo inglés, que va a ser Halford John Mackinder, a hablar sobre la importancia no solamente del mar, sino también del poder terrestre y sobre todo una parte del globo que va a hacer que sea relevante para el control mundial. Él escribe en un contexto muy sensible, de etapa de preámbulo de la Primera Guerra Mundial. Estamos en una etapa de avance del Imperio ruso, de dudas sobre qué va a pasar con este gran imperio turco-otomano, el declive paulatino del dominio económico que había tenido hasta ese momento el Reino Unido. Eso lo lleva a escribir en el año de 1904 uno de los artículos yo creo que más leídos dentro de la geopolítica clásica por lo renovador que prevalece en él, que se llama El pivote histórico de la historia. Lo van a encontrar ustedes en los recursos para que lo puedan revisar. En pocas palabras, él sostenía que por todos los avances que había en esos momentos en las comunicaciones, el poder marítimo ya no era suficiente para controlar el globo, sino que era sobre todo la parte territorial, el llamado Heartland. El Heartland también es conocido por él como el área pivote de la historia. Y esto porque las características geográficas de esta región, que se ubica en la parte central de Eurasia, la hace susceptible de ser una zona de grandes imperios tendientes hacia la expansión territorial. Esta importante área pivote va a estar rodeada por lo que él denomina como la marginal creciente o interior, que está conformada por parte de Europa Occidental, el Medio Oriente, parte de India, China, y que por sus características geográficas es una zona susceptible de ser conquistada marítimamente. Distingue una tercera región a la que le denomina la región creciente insular o exterior. Y esta está conformada por lo que en ese momento eran poderosas colonias, como iba a ser Sudáfrica o Australia, el propio Estados Unidos ya independiente y parte de América Latina, que por sus características estaban desplazando en esos momentos el poder comercial del Reino Unido. Sin embargo, dice Mackinder, a pesar del poder que puedan llegar a tener estos territorios, no pueden conquistar el área pivote. Y en pocas palabras, las leyes que implementa son que aquel país que posea la Europa central va a poder conquistar el área pivote. Quien tenga el control del área pivote podrá controlar lo que él llama la isla mundial, que sería toda la parte continental de Eurasia. Y finalmente, quien controle el área pivote va a conquistar finalmente y completamente el mundo. Todos estos estudios previos se hacían de cierta forma evocando la geopolítica, pero no con ese término. Quien va a venir a replantear y a ponerle un concepto mucho más concreto va a ser Rudolf Schelling. Él es sueco, un geógrafo muy inspirado en la escuela alemana. Habla también de la visión del Estado como un organismo vivo, en su obra El Estado como forma de vida, y ahí determina que el Estado va a estar conformado por 5 partes: un gobierno, Kratopolitik; la población, la Demopolitik; la sociedad, Sociopolitik; la economía o Ecopolitik; y, por supuesto, la geografía, que va a ser la Geopolitik. Y de ahí se empieza a utilizar más comúnmente el término de geopolítica para hacer referencia a todos estos lineamientos e ideas que se habían venido generando con el término, el cual poco a poco se va a ir implementando también en la práctica política durante el preámbulo ya del inicio de las guerras mundiales. Ya con el propio término de geopolítica y tendiendo cada vez más a la acción política, viene a consolidarse la escuela alemana con otro importante autor, que además de teórico va a ser también un militar que va a participar durante la Alemania nazi. Va a ser Karl
Haushofer. Él crea una revista llamada Los Cuadernos para la Geopolítica, en la cual todos sus discípulos van a empezar a analizar estos temas de la acción política a través de los estudios de la geografía. Uno de sus principales postulados va a ser la idea de que existe en ese momento en el mundo un equilibrio de poder, que está cada vez más tendiendo de Europa a Asia. Y esto tiene que ver con la expansión ya en ese momento de la URSS, lo que posiblemente viene a ser la conversión en China y que preocupa un poco a los teóricos del momento. Considera que en este contexto una pieza clave va a ser Alemania, porque Alemania es un engranaje entre las potencias justamente orientales con las del oeste. Así determina que en Alemania va a estar finalmente el futuro del poder mundial. Otro punto importante es que él considera también la importancia de ya aspectos más simbólicos del territorio en la cuestión del poder, como va a ser la psicología, la educación, un sentido geográfico del pueblo que va a ayudar a estos fines de dominio que se buscan. Mackinder y sus discípulos estudian mucho lo que va a ser la influencia de los elementos geográficos, especialmente en la guerra. El territorio, la cuestión del aire, la cuestión también del relieve, las montañas, los ríos, con fines de la acción bélica. También es precursor de la idea que ya habíamos visto del espacio vital, pero esta vez llevado a la práctica. Entonces, de hecho, a Haushofer se le acusa mucho de ser el ideólogo geopolítico que estuvo detrás del nazismo, aunque en realidad hay algunos especialistas que consideran que él estuvo en contra, por ejemplo, de la invasión de Alemania hacia la URSS, porque consideraba que era un suicidio geográfico, por lo que ya habíamos visto. Sin embargo, hay algunos otros que siguen asociando la idea de este autor con la Alemania nazi. El problema fue el haber llevado al extremo estos postulados por parte de Hitler. También otro punto muy interesante de este autor va a ser la idea de las panregiones. Él, a diferencia de Mackinder, hace también una división del mundo, de acuerdo a estructuras compactas territoriales, pero que considera no solamente aspectos geográficos puros, sino que contempla características culturales de la población que habita en esos territorios. Así que considera que existen unas panregiones, como sería Panamérica, en la cual domina un estado central, que va a ser Estados Unidos, y la parte periférica, que sería el resto del continente americano. En la parte de Europa tenemos el dominio de Euráfrica, de esta panregión, en donde tenemos el poder control aquí pues marcadamente de Alemania por sobre el resto del territorio que incluiría Europa y África. Distingue también la región de Panrusia, que tiene que ver con la extensión en esos momentos de la URSS y lo que después va a ser la extensión que sí se cumplió hacia la parte asiática de lo que van a ser conformadas después las repúblicas soviéticas. Y una zona de prosperidad asiática que él también identifica como una panregión que es importante por sus características culturales y geográficas para la historia. En este escenario de guerra, conflictos bélicos, del otro lado del Atlántico por parte de Estados Unidos, también van a venir nuevos planteamientos geopolíticos. Va a ser el caso de Nicholas Spykman. Él, a través de unas obras como va a ser Estrategia Americana en la Política Mundial y La Geografía de la Paz, replantea las ideas de Mahan y Mackinder para proponer algo que denomina la importancia del Rhineland. Spykman considera que ciertamente el área del Rhineland es estratégica y fundamental. Sin embargo, de acuerdo a los acontecimientos que se han dado durante las guerras mundiales,
estima que la región costera bordera a la que le denomina el Rimland ha resultado ser mucho más fundamental para el control del poder territorial por las bases militares, las bases comerciales. Así invierte un poco la idea de Mackinder al establecer que, en especial, Estados Unidos, con todos los instrumentos ideológicos, políticos, militares, debe tener un control a como dé lugar del Rimland, para así poder tener control después del Heartland. Y, como ya habíamos visto, quien domine finalmente el Heartland podrá dominar el mundo. Finalmente, otro autor, también dentro de la escuela geopolítica clásica, también por parte de Estados Unidos, aunque nacido en Rusia, va a ser Alexander Siversky. Él viene a poner sobre la mesa la importancia de un elemento que había sido pasado por alto por otros geopolíticos anteriores, que es la importancia del espacio aéreo. Para él, tienen mucha razón aquellos autores que hablan del poder y del control terrestre, pero que la realidad práctica ha demostrado que todos esos espacios terrestres pueden ser fácilmente controlados a través del poder aéreo y que en este caso Estados Unidos debe fortalecer mucho esta área para favorecer el control y el poderío que busca acumular en esta etapa de la historia. Aquí les dejo una breve síntesis de los principales autores que hemos revisado y les recuerdo que alguna de sus obras principales o extractos la van a poder consultar en los recursos de la plataforma. La idea es que se familiaricen con los autores y sus postulados para que puedan ya aplicarlos al desarrollo de sus líneas de investigación o también que puedan inducir a sus alumnos a que conozcan de ellos o que puedan ustedes en la práctica docente aplicar estas ideas en el desarrollo de los temas de las diferentes asignaturas que imparten.